La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Tras el subidón por el León de Oro a Pedro Almodóvar y con el Festival de San Sebastián ya calentando motores, la cartelera nos trae un thriller de suspense con James McAvoy como el anfitrión más amable y terrorífico. Hemos hablado con el reparto de No hables con extraños, también comentamos propuestas españolas como Justicia artificial y una fábula romántica titulada Tenegro que nos lleva de África a Asia. En televisión nos despedimos de Rapa con sus dos protagonistas, Javier Cámara y Mónica López. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. La temporada empieza de la mejor manera posible, de forma histórica, podríamos decir. Así es como ha sabido ese León de Oro para Pedro Almodóvar por La habitación de al lado. Un premio para un director, para un equipo, el del Deseo, pero también para una cinematografía. Lejos de comparar esto con el deporte, el premio a la película de Almodóvar es también a una carrera llena de cintas que han hablado de España, de su momento político y vital y que han difundido nuestra idiosincrasia y nuestro idioma por el mundo. A aquellos haters que empiezan ya a decir que esta película es en inglés, decirles que esta película es 100% española y no alegrarse de la victoria de nuestra cultura fuera es ser bastante cutre y cafre. También lo decimos por esos políticos que no han tenido ni a bien poner un tuit, ya sea el alcalde de una ciudad a la que Almodóvar también ha reflejado y amado en su cine, o a la presidenta de esa misma comunidad, o al líder de la oposición, y lo mismo vale para la Casa Real. También un mensaje a aquellos a quienes dicen que hablar bien de Almodóvar es siempre peloteo o palmerismo. Esta película puede gustar o no, y eso es legítimo, pero lo cierto es que ya es parte de la historia del cine español. La resaca de Venecia no nos asusta, pero a ver ahora cómo José Manuel Romero y Castro levantamos el resto de la temporada, porque no vamos a estar ganando Leones de Oro cada semana. Cada semana ni premios, ¿no? La levantaremos nosotros. Sí. Con León o sin León, el subidón lo tenemos todavía en el cuerpo, nos dura. Eso es lo que decían, bueno, los clásicos de Cecil de Mil, ¿no? Que no podía empezar una película con un gran terremoto, ¿no? Y que hubiera una destrucción masiva, porque si no, ¿cómo luego ibas a levantar la película, no? Pues aquí igual, hemos empezado muy fuerte, a ver cómo levantamos cómo luego... llegamos a julio. Pero promete, porque yo ya estoy viendo cositas que prometen mucho. Hay recorrido, y en palabras de Pedro Almodóvar, la semana pasada decía que al final nunca, no sabes si vas a tener un León de Oro, pero que cuando lo tienes te vuelves adicto. O sea, un poco nosotros a los premios y a los festivales. Somos adictos al cine y vamos a empezar con películas. De hecho, vamos a empezar con terror, que es un género que suele funcionar siempre en la cartelera, o casi siempre, y también el de los remakes. Es decir, el cine americano suele hacer esto: ve una película de terror en otro idioma y decide hacerla a su medida, igual que la original, pero cambiando el inglés y cambiando los actores. Le pasó a The Ring, ¿te acuerdas? Que acabó Naomi Watts haciendo esa película, que daba mucho más miedo la japo que la americana. Le pasó al Grito, que también era una cinta japonesa original, y ahora a No hables con extraños es el remake americano de la película danesa, que fue una especie de sorpresa en el Sundance del año 2022 y que ahora Blumhouse versiona a su gusto con James McAvoy en una exploración de la naturaleza del mal y su crudeza. Este es Ben, mi marido. Patrick Phil, ella es mi mujer, Kiara. Esta es Agnes. A Ant le cuesta un poco comunicarse, es un poquito inseguro. ¿Bonita Vespa? Sí, sí que lo es. Probadla. ¿Podemos? No seré un aguafiestas si no lo sois vosotros. Bueno, vale. Io lo so che mi chiami anche da diversi fusi orari. Ieri siamo stati esagerati. Antes de dejar de ejercer, ¿Eres abogado?
Médico, tenéis que hacernos una visita. Sí, estaría bien. ¿Sí? Sí. Hecho. Qué lugar tan tranquilo. No tienen ningún vecino. Io lo so che mi chiami anche da diversi fusi Y orari. al igual que en la original, la película sigue a una familia que es invitada por una pareja a la que conocieron de vacaciones, se van un fin de semana juntos y lo que iba a ser una escapada de relax pues acaba siendo una pesadilla como en toda peli de terror, pues no habría argumento. A medida que esos huéspedes intentan ser educados ante situaciones sumamente incómodas, pues se produce ahí ese choque. El director es James Watkin, responsable de otras propuestas de terror como Eden Lake o La mujer de negro. I hadn't, and then Blumhouse got in touch with me and said, "Hey, check out this movie, see what you think." And I loved it. Y le contaba el director a nuestro compañero Juan Galarza que no había visto la original y que fue Blumhouse quien lo buscó, ¿no?, para hacer un remake, que esto les suele pasar, que busquen a directores para versionar otras películas de otros países, y en este caso dijo, no quiero hacer algo igual porque sería copiarla y la original es fantástica, pero aquí decía que tenía bastante versatilidad y flexibilidad para explorar muchos de los temas relacionados con las convenciones sociales y también trasladándolo a Reino Unido, incorporando a unos personajes estadounidenses, lo que le da un tono diferente a la película. Bueno, pues hemos entrevistado, Juan Galarza entrevistó al director y también al protagonista James McAvoy, actor de expiación de X-Men, que lidera el reparto de este thriller psicológico. I thought it was really well written. I thought the whole film is walking a tightrope. I thought my character is walking a tightrope all the time. Y decía cosas muy interesantes James McAvoy, que decía que el guión estaba muy bien escrito, que el personaje está en la cuerda floja permanentemente entre lo que es aceptable e inaceptable, también entre una masculinidad positiva o tóxica, que eso le gustaba del personaje, y que es muy interesante cómo estas dos parejas no se reúnen ese fin de semana precisamente porque la pareja que tiene problemas es supuestamente la pareja buena y la pareja que es un poco un infierno es una pareja que se quiere muchísimo. Entonces esa relación y cómo se superponían esas dos parejas le parecía muy interesante para participar en este proyecto. Bueno, pues sobre su personaje también nos contaba el actor, pues que aunque está llevado al extremo, no está tan distanciado de gente que te sueles encontrar en tu día a día. I feel like I've met people like Paddy, you know, maybe not people who do things quite as extreme as Paddy does. Y aquí incidía en que ha conocido a gente como Paddy, como su personaje, tal vez no tan extrema, pero se preguntaba, ¿es esto masculinidad positiva o masculinidad o tóxica? Esto afecta no solo a las mujeres, sino también a los hombres y en su relación entre ellos, y decía que ha hecho muchos personajes de terror en el pasado, pero que quizá este es uno de los que más le asuste porque hay gente así fuera. Bueno, pues también una de sus compañeras de reparto confesaba que no vio la película original hasta terminar el rodaje y nos decía que entró de lleno en la historia por la incomodidad que le producía leer el guión. Well, I just thought it was like an excruciating read. The story and the script is so tense and so uncomfortable. And decía que había sido una lectura atroz, humillante, insoportable y que le gustaba ese equilibrio, ¿no?, entre la tensión, la incomodidad y también esa idea entre el peligro mortal de perder tu propia vida y el peligro social, ¿no?, de cómo se relacionan estas personas, y que al leer el guión se moría de ganas de estar en esta película. Bueno, pues sobre esa idea, la de cómo manejar las relaciones sociales, existe un choque claro entre esa propuesta y la original, que es más nórdica. James McAvoy invita a hacer un ejercicio a todos de cómo nos comportamos cuando no levantamos la voz ante algo que es inaceptable. Maybe in polite society we meet someone at a party and they say something awful. Decía el actor que si nos paramos a pensar, en cualquier reunión social conocemos a alguien en una fiesta y algunos dicen algo horrible, se portan mal, tratan mal a alguien, y no es hasta que estás en casa y estás acostado en la cama y dices, joder, debería haber hecho algo, debería haber dicho algo, ¿no? Y que esa especie de conformidad social no solo es con aceptar comportamientos malos, sino al final una metáfora de toda la sociedad, de cómo permitimos comportamientos que influyen o que afectan a toda la sociedad. Bueno, pues primer estreno de la semana. Elio Castro, ¿qué tal este remake de la peli nórdica? Pues mira, no he visto la película nórdica. Como los actores, claro. Pero la veré porque la verdad es que me ha llamado la atención la película, me ha gustado, me ha entretenido, y la verdad es que no sé lo que da más miedo y más terror, si eso que decía James McAvoy ahora de que ves cosas inaceptables en una reunión social y no sabes cómo reaccionar o te cuesta marcharte del sitio, que eso está en la película, o el puro y duro terror y el thriller violento que es en el último tercio de la película. O sea, yo creo que la propuesta es muy interesante porque habla de eso, de un hombre pues que tiene problemas en su matrimonio, que se ha quedado sin trabajo, que se considera pues un don nadie, ¿no?, socialmente, se encuentra con la figura del típico hombre masculino que vive en el campo, que es capaz de todo, ¿no? Y entonces
entonces existe esa atracción entre ese hombre y su anfitrión. Luego, pues hay muchas situaciones incómodas, ¿no? Como una vegetariana pues tiene que comer, por ejemplo, un asado de ganso porque su anfitrión se lo ha preparado con todo el cariño, con todo el amor, y entonces esas situaciones la verdad es que dan, pues son muy chocantes, ¿no? Pero luego yo creo que a la película lo que le pasa es que tarda mucho en explotar. O sea, está bien graduada, pero con algunas escenas que quizá le sobran precisamente para llegar a ese último clímax, que es el puro y duro terror. Me recordó de alguna manera esta película también a Perros de paja. Y luego que haya dos americanos o dos familias norteamericanas que están, bueno, una americana, otra más británica, que estén eso en la campiña inglesa, pues te da también para jugar con esos pijos que van en Tesla, que son muy guays, ¿no? Tal, y lo rudo que es el campo y la naturaleza. El director citaba como uno de los referentes, además de Perros de paja, la sátira social un poco de Ruben Östlund y de la serie de White Lotus, ¿no? Pero llevado a la campiña británica. No, y quería preguntar también por James McAvoy, que es un actor que empezó por todo lo alto, fantástico en Expiación, por ejemplo, que luego ha hecho papeles también importantes, pero como que en las últimas décadas su carrera se ha desdibujado un poco, ¿no? Ya no ha tenido ese... Sí, quizá prometía mucho, ¿no? El último rey de Escocia, ¿no? También, que fue una película que, bueno, ganó el Oscar de Forest Whitaker, ¿no? Y entonces, sí, es verdad que prometía quizá mucho, pero aquí yo creo que está sensacional haciendo de ese hombre rudo que esconde muchísimas cosas que no destriparemos para que los espectadores la disfruten. O sea, que yo creo que sí que es una propuesta de miedo, de terror, pero también con una reflexión social que nos incumbe a todos. El cine en la SER con Pepa Blanes. Cuando se celebre el gran juicio de mi vida, expondré mis argumentos sin que nadie me lo impida. Tengo un abogado que conoce el oficio, cobra una pasta, pero os va a sacar de quicio. Pues seguimos con thrillers psicológicos, en este caso una película española, Justicia Artificial. Es una propuesta curiosa en estos momentos porque habla de inteligencia artificial. En un futuro distópico, el gobierno se plantea aplicar un programa informático que va a dictar las sentencias judiciales. Un sistema que promete despolitizar la justicia. Verónica Echegui es una jueza a quien el gobierno le pide ayuda para relanzar este programa y aprobarlo en referéndum, pero hay trapos sucios detrás. Con la actriz y con el director y el resto del reparto ha hablado Elio Castro. Nos dijeron que el coche autónomo era un sueño futurista, que la creación artística era una habilidad exclusivamente humana, que una inteligencia artificial nunca podría sustituir a un juez. Se equivocaron. Que hablé con jueces y con juezas distintos y algunos lo ven como no entienden cómo puede una máquina hacer su trabajo. A mí me decían que veían que tareas administrativas o gestión, digamos, tareas de gestión, pues que sí que van a poder hacerlas fácilmente una inteligencia artificial, pero que percibir si esa persona que tienes delante te está contando una historia real o te está mintiendo, o qué intereses puede tener, o cómo ha vivido eso una víctima, o cómo, bueno, nos había como muchos que no les entraba en la cabeza cómo una máquina podría llegar a hacer eso. Nuestro software permite leer las emociones de los testigos, detectar patrones de comportamiento, minar datos, resolver peticiones de asilo, de libertad condicional, pleitos, conflictos laborales, modelar el presente, el pasado y el futuro. La película habla de cómo nos organizamos como sociedad y analizamos muchos sectores del poder, la prensa, en este caso también el mundo judicial, ¿no? La política, y además de la parte de thriller, de entretenimiento que tiene la película, creo que hace, y está pasando con la gente que la ha visto, ¿no? Que da pie a pensar cuán lejos estamos, que no lo estamos tanto de este tipo de debates, ¿no? Porque está todo tan colapsado, ¿no? La justicia, que dices, quién sabe si algo así podría ocurrir. El demandante cumple todos los requisitos que estipula la ley, por lo que fallo a su favor y ordeno su inmediata... inmediata... solicito se incluya en la sentencia la recomendación detente. Señor fiscal, no me interrumpa. El software recomienda que el demandante siga en prisión y así constará. Este tribunal falla en favor del demandante y le concede el tercer grado. Carmen simplemente la contempla desde el lado de la utilidad, quiero decir, de cómo puede mejorar su día a día en el trabajo. Solo desde ahí. Por eso se acerca a ella con cautela, porque también es consciente de los peligros que conlleva.
Y yo, a título personal, siempre estaré de acuerdo en que la máquina está al servicio del hombre, pero no nosotros esclavizados a ellas, a las máquinas. Lo que queremos transmitirles a la ciudadanía es nuestra preocupación por el estado de la justicia, no solo en España, sino en el mundo. El año pasado, en España se presentaron 1 millón de demandas, de las cuales se han atendido aproximadamente un 60%. Para el año que viene se prevén 1.200.000. La justicia humana no es una opción realista. Se habla de la inteligencia artificial como si fuera una especie de entidad así abstracta que no tiene nada que ver con el ser humano, y es una cosa que está diseñada y creada por los seres humanos, con lo cual está creada y diseñada por gente que tiene un sistema de creencias, una ideología, una posible religión o no. O sea, digamos que no tienen absolutamente nada de objetivo. Parecía ser que fuera como la objetividad. No, eso es una mentira. Bueno, pues como decíamos, junto a Verónica Echegui escuchábamos a Alberto Aman, está también Tamar Novas, Alba Galocha, que completan el reparto de esta película, dirigida por Simón Casal. A mí me ha gustado mucho la primera parte. Me gusta ver cómo el cine soluciona el lío del Poder Judicial mucho mejor que los políticos, y me parece acertada, ¿no? Las reflexiones que plantea al usar la inteligencia artificial para algo que en teoría podría ser objetivo, pero que no lo es, ¿no? Cómo decide una máquina o la inteligencia artificial si alguien se ha rehabilitado, no se ha rehabilitado, no si alguien ha cometido o va a cometer un error o no va a cometer un error, pero creo que luego el thriller se eleva un poquito, ¿no? Sí, el punto de partida es muy atractivo, ¿no? Eso, la inteligencia artificial que está aquí es cómo se puede adaptar al mundo de la justicia, bueno, y no solamente el de la justicia, ¿no? El del periodismo, incluso de la actuación, ¿no? Hay muchos actores que me lo decían en estas entrevistas, dicen, bueno, ¿qué va a pasar si la inteligencia artificial usa mi rostro y sigue pues actuando por ahí un yo que no soy yo, ¿no? Pero bueno, en este caso de la justicia, yo creo que la película tiene ese punto de partida que es muy atractivo. Luego yo creo que es una película muy fría, demasiado fría voluntariamente, porque quiere presentar precisamente eso, la decisión de una máquina como es fría, aparentemente objetiva, y quizá eso le daña. Y luego, pues que plantea cosas también que son muy interesantes, como si de verdad la inteligencia artificial puede despolitizar o no, si va a ser utilizada correctamente o no por los más poderosos, y si pues puede acotar o agrandar esa brecha que hay entre clases sociales, ¿no? O sea, que ahí deja unos interrogantes que son muy atractivos para discutirla después, pero quizá la película desfallece en esa segunda parte. La segunda parte, que es más la parte de thriller, ¿no? De la muerte, de investigar que ha habido un suceso y qué ha pasado, y esa yo creo que saca al espectador un poco de la premisa inicial, que es tan interesante y tan potente desde lo político y desde lo judicial. La verdad es que está muy bien el inicio, porque es como un retrato robot que te están haciendo cuando tú estás en el juzgado, y están calibrando un poco, que bueno, es un poco una matemática, ¿no? Calibrando las posibilidades que tienes de reincidir o de ser condenado o no ser condenado según esta máquina. Yo creo que es súper interesante por el lugar en el que pone a los jueces, y también el debate que pueda haber, ¿no? De la objetividad de la ley, de los jueces en esto, más las interferencias políticas, y el melón creo que también grande es el de la neutralidad de la red de Internet o de la inteligencia artificial. Al final, como escuchábamos, detrás de toda la tecnología hay grandes empresas. En este caso es como si fueran también un Apple, unos visionarios que han fabricado esta tecnología, ¿no? Esta aplicación, y creer en la neutralidad de la tecnología cuando hay grandes empresas y conglomerados detrás con intereses. Me hubiera gustado saber qué dice la máquina sobre, no voy a hacer spoiler, sobre el supuesto asesino que hay en la película, ¿no? Si detecta cuál es o no detecta cuál es, según los intereses de la propia empresa. Entonces, pues creo que ese punto de partida es interesante, y que luego se va perdiendo por la parte más de thriller. Pues me alegra que estemos todos de acuerdo. Yo me alegro también de la vuelta de Verónica Echegui a un papel protagonista. La habíamos visto más en comedia quizá últimamente, y la verdad es que es una de las grandes actrices de su generación, con lo cual yo me alegro de que haya vuelto. Y Tamar Novas, que también se lo comenté, que últimamente le estamos viendo en papeles inquietantes, digámoslo así. Sí. De gallego inquietante. Bueno, hay más estrenos españoles. Por ejemplo, Hotel Bitcoin es una comedia con Alejo Sauras, que cuenta la historia de 4 amigos, 5.000 bitcoins, espera que me lío con los números, y un portátil, encerrados todos un fin de semana en un hotel. Millones de euros. ¡Somos ricos! Lo que tenemos que hacer es cobrar esas monedas ya. Os propongo algo. Nos vamos los 4.
Bueno, y queremos destacar también La hojarasca, es la película de Macu Machín que estuvo en la pasada Berlinale. Entre el documental y la autoficción cuenta un hecho real en la familia de la directora cuando las 3 hermanas, su madre y sus tías, se reunieron en una casa en medio del campo canario para repartir la herencia que consistía en unas tierras en medio de la nada. Su madre y sus tías se interpretan a sí mismas en un ejercicio de suspense y misterio. Está todo lleno de matorral. Aquí hay otro. El pedazo no era muy grande. Ya llegaste. 31, 32. Esto era llano las ánimas. No, el pino el rayo. 34. Creo que sí, ¿no? Porque la herencia, el concepto de herencia, no es una palabra polisémica, ¿no? ¿Qué heredamos, no? Pues heredamos conflictos, ¿no? Al final no es que heredamos cosas materiales, pero heredamos muchas cosas enquistadas que no entendemos, ¿no? Que surgen de repente cuando hay que poner en orden las cosas, ¿no? Creo que es algo que define las relaciones familiares, ancestrales, ¿no? Digo, ¿desde dónde vendrá esta energía, este bloqueo, esta cosa enquistada, ¿no? ¿De cuántas generaciones? Nadie sabe, no sé si sucede, pero nadie sabe por qué de repente la familia que iba tan bien se separa, ¿no? Pocas veces se reencuentran y se reconcilian, ¿no? Y desde que empecé el proyecto, que hace mucho tiempo, y empecé a hablar de, bueno, es que quiero trabajar con el tema de la herencia, de una herencia además que no es simbólica, no vale nada, son unas huertas abandonadas, ya son mayores, ya no van a seguir cuidando esas tierras. Pero todavía como hay una resistencia, ¿no? Que nadie conoce, ¿no? Pero hay que defender algo. Y cuando lo compartía todo el mundo, sí, no, pasa lo mismo en mi familia, pasa lo mismo en mi familia, ¿no? Entonces, bueno, me gusta trabajar con palabras polisémicas, conceptos polisémicos, ¿no? La idea de herencia, la idea de hojarasca, que también me parece polisémica, que es como muy visual, ciclos de la vida, ¿no? Volver a nacer, ¿no? Morir y volver a nacer. Luego explota el volcán, entonces es como, me parece que era como cerrar esa idea que ya habíamos empezado a trabajar. Bueno, pues muy interesante la propuesta de Macu Machín, partir de lo íntimo, de lo súper íntimo, porque son su madre y sus tías, para contar ese conflicto que tuvieron por nada, para contar también un poco lo que pasa en todas las familias, ¿no? Conflictos que se repiten a lo largo de la geografía española, y luego virar un paisaje canario que no tiene nada que ver con el que estamos acostumbrados, con ese estallido del volcán que aparece en la película y que marca también parte del rodaje, o sea que muy interesante esta propuesta. Si os parece, vamos con cine francés o producido por Francia. Empezamos con Té Negro, que es otra de las películas de la pasada Berlinale. Abderrahmane Sissako, director de Mauritania, uno de los pocos cineastas africanos que ha llegado a los grandes festivales europeos y que, por cierto, ha sido parte de ese jurado que le ha dado el León de Oro a Pedro Almodóvar en Venecia. O sea que tenemos que hablar bien de esta película. Sí, vamos a hablar bien. No sabemos. Estrena Té Negro, que es un drama intimista en el que aborda las relaciones entre África y China, donde una mujer de Costa de Marfil rechaza casarse el día de su boda y se muda a Pekín para trabajar en una boutique de té donde aprende el rito milenario. En Asia decimos, saborea el té en vez de bebe el té. El ideograma de saborear tiene 3 bocas. Se puede interpretar así. Una taza de té se saborea con 3 sorbos. El primero prueba la atmósfera, el entorno o el ambiente. El segundo prueba el sabor. El tercero prueba el efecto, es decir, las sensaciones. El director nos hablaba de cómo Europa pues nunca se ha interesado por África, ni el cine europeo por el cine africano, y también de la curiosidad que sí tiene el continente africano por el resto del mundo, que aquí lo vemos con esa curiosidad por China, por ejemplo, y también del retrato de mujeres fuertes que le interesaba realizar. Il se passe énormément de films tous les jours, hein, mais l'Afrique est rarement questionée dans les... No se hace mucho cine sobre África y cuando se hace se reduce a dramas migratorios, a problemas económicos, a la gente pobre que viaja, etc. Pero quería mostrar un África con belleza, con una mujer como Aya que se va, que tiene curiosidad por el otro. Me he sentido muy feliz de poder contar esto. El tema principal son las mujeres. La película es una historia de mujeres que son fuertes. El hombre es el cobarde. No nos dejan respirar. ¿Respirar?
¿Respirar dónde? Necesitamos tranquilidad en la peluquería. ¿Y dónde está la peluquería? Está aquí. La peluquería está aquí. Está en su país, ¿no? Vivi, si no estás contenta aquí, deberías volver a casa. Los africanos que vienen de diferentes países tienen interés por hablar español inmediatamente, por aprender español. Los que van a China aprenden chino. Es decir, hay una búsqueda de lo universal que, en mi opinión, es realmente una búsqueda fundamental. No digo que el africano sea diferente a los demás, pero hay poco interés, poca curiosidad respecto al continente africano. El mundo es grande porque está hecho de diversas identidades y cada identidad es rica. Si nos interesamos en ellas, crearemos un mundo que dé menos miedo al otro, al extraño, un mundo que será menos peligroso si realmente nos interesamos por él, si olvidamos su color de piel, si nos decimos a nosotros mismos que este tipo que está frente a mí a lo mejor habla mi idioma con errores, el español, pero es que quizás hable otros 4 idiomas en su continente, en su país, y eso va a darnos más riqueza. Muchas veces sueño con abrir una tienda de tés en mi país para dar a conocer el té de verdad y el arte del té. Los tés que tenemos allí no valen gran cosa. Es cierto, apenas saben a nada. D'abord, pour apprendre, pour filmer ces scènes-là, il a fallu d'abord, dans un premier temps, que moi-même... Tuve que indagar en la ceremonia del té. En mis viajes iba a salones de té y compraba, intento tomar té de calidad. Eso es importante, hay todo un ritual acerca del té, una manera de coger el cuenco, de sostenerlo, de echar el agua. Mi intención era buscar la mayor forma de autenticidad y de respeto, como con otras cosas. Eso también es importante, estar interesado en los demás, y en el rodaje era evidentemente necesario. Siempre estuvo presente un maestro del té, porque como digo, hay una manera de coger el cuenco, de sostenerlo, hay una manera de agregar agua caliente, hay todo un ritual, por lo tanto, al que he tenido que ser fiel como un extranjero que está interesado en algo tan diferente. Bueno, pues a mí me ha gustado, me parece que no está al nivel de Timbuktu, pero me parece muy elegante y muy bonita la historia de esta mujer, y también es el salir de Europa, que Europa no esté presente nunca en una historia sobre África ni en una historia sobre Asia, ¿no? No, decías eso de Almodóvar, que era jurado, pero tiene que ver algo con el mundo de Almodóvar, mujeres fuertes y un colorido también muy en expresivo, ese mercado, ¿no? Fantástico. Los colores que siempre significan algo más, ¿no? De las intenciones o de las sensaciones de los personajes. Sí, hay algo muy, muy bonito en la película, que es la búsqueda de belleza, ¿no? Tanto a través de África como del té y del viaje, y la forma de rodar la noche de la ciudad en Asia es muy interesante, y también ese intercambio de culturas que realmente desde nuestra visión súper europea no te voy a decir no te voy a decir que nos parece inconcebible, pero que a lo mejor no lo hemos experimentado, y al verlo en pantalla sí que dices, pues nunca me imaginé que un africano fuera a China, a Asia, ¿no? Y que haya todo ese intercambio cultural, que no solo es a través del té, sino los momentos de la peluquería, ¿no? De cómo tiene que haber un negocio porque las mujeres negras se hacen las trenzas en la peluquería. Creo que genera momentos de intimidad. Yo creo que es un poco cursi en algunos momentos la película, y luego que también busca un poco hacer un homenaje a Deseando Amar en algunos momentos, en las iluminaciones, en esa historia casi de amor imposible que ellos dos se buscan, con un pasado, con otras romances, pero sí que tiene elementos interesantes. Pues nada, recomendamos Té Negro, y tenemos 2 estrenos franceses más. Bueno, decíamos que Sissako estuvo en ese jurado de Venecia que presidía Isabelle Huppert, la protagonista del siguiente estreno, Sidonie en Japón. Es la historia de una escritora que viaja al país asiático para promocionar su nuevo bestseller, y a pesar de todas las atenciones de su editor japonés, con el que va descubriendo los encantos y misterios del país, pues Sidonie se siente perdida, y encima el fantasma de su marido se le aparece. Es una especie de Lost in Translation a la francesa. ¿Cuál es el motivo de su visita? Vuelvo a publicar mi libro. ¿Es escritora? Sí y no.
¿Trabaja usted para mi editor? Yo soy su editor. Bueno, pues es tremendo la capacidad de Isabel Huppert para meterse en cualquier película, para viajar a cualquier país, ¿no? Para trabajar. Jurado, presidente del jurado. Presidente del jurado, para trabajar con nuevos directores, ¿no? Porque Sí, es verdad que ella repite con Hong Sang-soo, que ha trabajado con Laz Díaz, que por supuesto, no sé, trabajar con cualquier director o gran director francés, ahí está su relación con François Ozon, pero también para hacer estas pequeñas historias que le aportan otros papeles completamente diferentes a lo que ella siempre hace, ¿no? Que eso es significativo. Deseando que llegue a San Sebastián para presentar la nueva de Hong Sang-soo y después de ser presidenta en Venecia, a ver qué trae, qué cuenta Isabel Huppert también de esa película, ¿no? Que compite en la sección Perlac. La verdad es que estuvo muy elocuente en esa rueda de prensa después del palmarés, diciendo la verdad absoluta de nos hemos peleado mucho, es cierto, tardaron muchísimo en decidir, diciendo que le había gustado de cada película, que no. La verdad es que me pareció, frente al mito, ¿no?, que tenemos de la Huppert, de huraña, de distante, ¿no?, de diva, sí. Pero... Fue una rueda de prensa, la verdad, que bastante elocuente. Y otra película francesa que llega esta semana es El teorema de Marguerite, sobre una brillante estudiante de matemáticas, la única mujer de su promoción. Todo parece ir perfectamente en su carrera mientras prepara su oposición y su tesis, pero un pequeño error, como pasa con cualquier mujer, lo echa todo por tierra. ¿Qué tal? ¿No estás muy estresada? Estoy repasando. No entiendo cómo calculas la constante C. No puedes hallar K, N y delta simultáneamente. En efecto, eso invalida todo el razonamiento. Tu marcha precipitada ha causado sensación. Si dejas la tesis, la facultad te reclamará el sueldo de los 4 años. No voy a cambiar mi decisión. ¿Te estás aprendiendo el catálogo de memoria? Sí. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Y hablamos de televisión para despedirnos de una de las mejores series españolas de los últimos años, Rapa. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, es la tercera y última temporada de Rapa, que se ha estrenado ya en Movistar Plus. 6 capítulos con un secuestro, un asesinato y sobre todo una relación personal, la de Tomás y Maite, que siguen evolucionando. Sí, una relación completamente condicionada además por la enfermedad de Tomás, el personaje de Javier Cámara. El avance de la ELA sobrevuela este thriller nuevamente ambientado en Galicia y cambia irremediablemente la relación vital entre los protagonistas. Los hermanos Pepe y Jorge Coira y Fran Araujo vuelven a escribir sobre relaciones personales para dar final a una historia a la altura de lo que se merece. Quiero que todo termine antes de que no pueda respirar o comer por mí mismo. Yo lo que quiero es morir bien. Entendido. ¿Va a hacer un informe favorable? Lo recibirá por correo electrónico. Oye, siento ser tan borde. Es que no puedo evitarlo. Pues Javier Cámara, Mónica López, los protagonistas de Rapa, amigos, conocidos, residentes, cada uno en un sitio. Sí. Bienvenidos al Cine en la SER. Pero mucha relación por WhatsApp. Muchas gracias por invitarnos al Hola, Cine en la SER Pepa, por hola, una serie. chicos. Javier Cámara fuera del estudio. Primer aviso, primera amonestación. Bueno, hay gente que dice que la tele es cine y el cine es tele. Te sorprendería la de gente que Te sorprendería la gente que lo dice. Y los problemas que crea. Exactamente. Bueno, contabais en la presentación de la temporada que esta es una de las temporadas más emocionales de la serie. ¿Qué ha sido la más dura para vosotros? Bueno, ¿qué tiene de diferente o por qué ha sido tan dura? ¿Quizá por el tema que trata? Bueno, ¿qué? ¿Dura? ¿Dura, sí. no? No, ha sido... Sí, dura por el tema, pero yo he dicho todos los adjetivos del mundo. He didicho dura, profunda, oscura. Pero al final Mónica me decía, pues es la más luminosa. Porque en el fondo propone algo que llena de luz todo, ¿no? A nosotros nos ha gustado mucho hacerla y después pues siempre la gente que se nos está acercando ahora de la primera y la segunda temporada que les ha gustado mucho, tenemos clarísimo que la tercera les va a fascinar, o sea, les va a encantar, o sea, es fiel totalmente al espíritu de Rapa, pero se llena de emoción, se llena de trasuntos personales sin dejar en absoluto los casos, las tramas policíacas, los secuestros, las muertes, los homicidios, los cadáveres. Entonces todo eso nos está fascinando. Y es verdad que recoge flecos de la primera temporada, de la segunda temporada, y en la tercera hace como
Machambrat. Sí, la cerramos muy bonita. Estamos muy orgullosos de esta temporada, la verdad que sí. Y ahora hablaremos de Lela, de todos esos trasuntos, pero es curioso porque la ficción en este inicio de temporada está mirando a la vida y a la muerte, ¿no? A cómo decidir el final, ¿no? Lo hace la película de Almodóvar, que ganó el León de Oro, lo hace Rapa, lo hace también Pilar Palomero con su nueva película. O sea, que hay como un repensar también en estas cosas que quizá en estos últimos años habíamos abandonado. Bueno, sobre todo porque hemos sido el quinto país que ha, por ejemplo, aceptado la ley de eutanasia, ¿no? Primero están los 4 más modernos de siempre, que son los Países Bajos y alguno que otro, y después estamos nosotros que somos muy modernos. Que en este caso somos muy modernos. Y entonces pero sí que es verdad. Que cuidar esa, sí que es verdad que el morir dignamente es importantísimo, y sobre todo lo que es importantísimo es vivir dignamente, ¿no? Entonces aquí nosotros hemos hecho un enfermo de la ELA muy sui generis, o sea, acoplado a un thriller, pero muy asesorados por AGAELA, que es la Asociación de Galicia, por algunas personas que a mí me han seguido y que yo no he preguntado cosas porque no he querido ser indiscreto en absoluto, no quiero meterme en la vida de nadie, pero que evidentemente pues te cuentan, te dicen, te cuentan sus necesidades, ¿no? La familia, toda la presión que tienen, ¿no? Y entonces en este caso tenemos a un Tomás, que es un tipo privilegiado porque ha tenido sus ahorros, ha podido alquilar una casa, tiene unos medios y tal, y bueno, y él decide cuándo, hasta dónde puede vivir dignamente y desde cuándo puede morir dignamente, ¿no? Entonces sí, es una temporada que se centra mucho en eso, pero que a la vez cierra las tramas de las primera y segunda temporada, tiene unos casos mucho más emocionales que habitual, o sea, creo que es una temporada ambiciosísima. Eso es lo que me parece, ¿verdad? Sí, sí. Y yo realmente creo que nadie se puede enfadar con la visión que enseñamos, porque hay personajes que no están de acuerdo con la decisión. Quiero decir, es un canto a la libertad de decisión. Y eso, ¿quién lo puede criticar? Claro. Entonces creo que en ese sentido no nos metemos lo pueden criticar, en ningún problema. Bueno, claro que lo van a criticar. Ya te digo yo que lo pueden criticar. Bueno, pero por sentido común creo que no. Claro, por sentido común no, sí. Y hay algo muy interesante cuando entras en un proyecto que es una serie, va por temporadas, la primera temporada, entonces nunca sabes hasta cuándo se va a estirar muchas veces las series. En este caso, que han sido 3, ¿cómo estáis de satisfechos? Por ahora decís que bien, con el arco narrativo de vuestro personaje, y con qué os quedáis de toda esta experiencia, que por lo que se intuye también ha sido bastante satisfactoria. Yo me quedo con todo. Sí. Y por el aprendizaje que ha sido para mí a estas alturas protagonizar una serie junto a este hombre, por todo el plantel de actores que cada día siempre lo contamos, que nosotros damos la cara, pero creemos que es una serie muy coral. Y muy gallega. Y muy gallega. Los raros somos nosotros. Y bueno, eso, ¿no? Poder aprender de todos los actores increíbles que iban llegando, y luego también quedarse con la parte emotiva, ¿no? Yo me preguntaba muchas veces, ¿sería yo capaz de estar a la altura de que un amigo mío tome una decisión y estar acompañándole sin ir a la contra? ¿Cómo lo haría? Y esto ha sido muy enriquecedor, la verdad. Yo creo que estamos muy contentos porque Movistar ha conseguido como una especie de fórmula que ya empezó en Hierro, ¿no? Pero que bueno, se quedó en esa segunda temporada, y que con esas 3 temporadas, aparte de que la han podido cerrar de la forma que querían, una forma soñada, porque nunca sabes que vas a llegar a la tercera ni a la segunda, ¿no? Pero la han cerrado de una forma tan bonita, y creo que incluso por las redes te dicen, pero ¿no va a haber más? Digo, bueno, pues no. O sea, es una serie que seguramente da para mucho más, ¿no? Porque son series de misterio y detectives y cosas así, ¿no? Pero desde el principio sabíamos que iban a haber solo 3 temporadas y que iba a ser así. No sabíamos el final. Nosotros cuando estábamos empezando esta temporada solo teníamos 3 capítulos. ¿Ah, sí? Sí. Fue un caos, porque menos mal que el tercer capítulo lo dirigía yo, y es el que decidí hacer, porque no sabía ni cuál era el 4, el 5 y el 6, y yo dije, no, a mí darme el 3, ¿no? A mí darme que ya esté, que me lo prepare. A mí darme que ya esté, que yo me lo quiero leer. A mí no me metáis a rodar la serie, que yo ahora me digáis que tengo que rodar una que no... Entonces hay que ir a localizar esas cosas, ¿no? Entonces no sabíamos qué estaban escribiendo, sabíamos hacia dónde iban, no creíamos que iban a ser tan ambiciosos, y después que todo les encajara, porque es que son muchas cosas dentro de la... O sea, seguimos con los 2 casos de siempre, pero todavía más enrevesados, donde hay muchos lazos emocionales, donde yo, por ejemplo, conozco a uno de los implicados, a uno de los que piensa que es el asesino, que tiene todas las cartas de ser el asesino. Que es de las pocas personas que este hombre admira y aprecia. Y que yo pienso que es una persona buena y tal, y entonces yo digo, es imposible. Entonces hay una pelea emocional entre los dos, hay un tira floja, hay una cuenta atrás.
Me encanta el eslogan, que es el tiempo se termina, ¿no? Entonces, se termina por muchos motivos, muchos motivos. Y decía durante el rodaje, Fran Araujo, que una relación de amistad es, en el fondo, una historia de amor, pero sin esa parte romántica, y que también era lo que más le había costado a él escribir, ¿no? Esa evolución de la historia de vuestros personajes, donde al final no hay una tensión sexual, no hay una relación amorosa. ¿Y cómo veis que ha evolucionado esta relación? Bueno, en la primera temporada había como ciertos apuntes a cierto tipo de ambigüedad, Flirteo, a ver qué, de sí. flirteo, pero yo creo que fue un acierto total que se quedara en lo que es una gran amistad de dos personas tan distintas como un huevo y una castaña. Dos personas decrépitas, mayores. Sí, también. además. Está bien que tengamos más de 50 y que sea un éxito la serie, también es interesante. Es ¿no? verdad. Claro. Pero eso, que primero se odian, luego se necesitan y al final acaban siendo amigos profundos, ¿no? Yo creo que es un acierto porque no pasa muchas veces, ¿no? Siempre se acaban inventando cierta relación romántica, ¿no? Y de repente que sea así, se parece igual más a la vida. Y bueno, o no, pero era diferente. Pero lleva razón cuando dices lo del amor por los amigos, o sea, empieza por AM también, no sé si amistad empieza por amor, tendrá algo que ver con amor, estoy seguro, ¿no? En la raíz, etimológicamente, ¿no? Alguien nos lo podría explicar, pero estoy seguro, o sea, hay amigos que los necesitas hasta que aprendes todo de ellos, ¿no? Y yo creo que en el amor es lo mismo, ¿no? O sea, te necesitas hasta un momento, y hasta el momento siguiente dices tú no puedo más, me voy. Pero claro, en el amor es más complicado porque hay muchos más hilos, pero en la amistad a veces pues dejas de verte con esos amigos con los que has aprendido esa lección, luego al cabo de los 10 años los ves, luego incluso no los vuelves a ver más, pero no hay una ruptura emocional así durísima, ¿no? Hay cosas que aprendes de los amigos que evidentemente tú no tienes y ellos pues están contigo porque hay algo de ti que ellos no tienen, ¿no? Y esa contrapartida, ese aprendizaje mutuo que consiste en la amistad a mí me gusta mucho y en esta temporada por supuesto, en esta serie por supuesto, o sea, pasa eso. Él es un tío cerrado, es un tipo un misántropo que está con sus libros. Como no dice su exmujer, emocionalmente imposible, caótico, ¿no? ¿Cómo lo dice? No me acuerdo de la frase. No sé, no me acuerdo, pero lo dice muy feo. Y lo dice muy bien. Lo dice muy mal. Y tiene razón, además. O sea que bueno, aprendemos de los dos. Con lo majo que tú eres, ¿eh? Con lo majo que yo soy en la vida real, fíjate. Pepa, que tú me conoces, te cuento. Sí. A veces está sobreactuado, porque él es muy majo. A veces decía yo, leyendo los guiones, digo, este humor no es el mío, es demasiado sarcástico, demasiado oscuro. Y entonces había alguna mirada por el otro lado de la mesa que me decía, no, sí, tú también. Y digo, sí, yo también. Oye, ¿le has cogido el gusto a dirigir? Sí. Bueno, es que lo de Bota Juan pensaba que era una broma. Esto de Diego San José, claro, exactamente. Y entonces pues eran 2 capítulos. Y en esta tercera, pues de repente fueron los de Portocabo. Yo no dije nada. ¿Te lo ofrecieron ellos? Sí, porque Jorge Coira se vio como un poco atragantado con los 6 capítulos a la vez y querían tener a alguien y tal, pues imagino que habrán echado lista a todos los que había. Igual, y dijeron por el mismo precio lo hace Javier Exacto, no lo creo. Pero bueno, me lo he pasado pipa. Y pues sí, porque claro, la experiencia es distinta. Esto es un thriller, que además es un thriller donde muy bien engranado, donde toda la dirección tiene que ir, no sé. Cuéntales cuando te enfadaste conmigo muchísimo. Por favor. Ella es se que pone él como es triste, muy vehemente. se pone como triste, pero nos reímos muchísimo. Es que me siento muy culpable. A ella le costó muchísimo. un día reírse, pero... Sí, me costó un día reírme, lloré mucho y me sentí muy mal. Mucho? Hombre, claro, antes de llamarte para pedirte perdón... Pues si lo llegas a ver, no bueno, ya veis cómo es, pues dirigiendo igual. Uy. Madre, tenga cuidado, madre. Pues dirigiendo igual... He sido yo, perdonad, oyentes. Y entonces un día yo estaba como un poco cruzada y él, claro, es que él es un genio. No, mentira. Entonces hacía todo, y esto y tal, maravilla y tal. Y yo me empecé como a chicar y le pegué un ladrido delante de todo el equipo. Con toda la razón. Eso que no hay que hacer, no, toda la razón, no, eso no se hace en público. No, es que yo lo vi, o sea... Y entonces me fui a mi casa y, ¿pero qué he hecho? Y entonces le llamé y ya se había olvidado. Pero como no me había olvidado al minuto 2. Se había olvidado y yo pensé, bueno, qué maravilla. Hombre, yo es que le dije una cosa preciosa, que es que, bueno, no sé, o sea, yo creo que te dije que estabas guapísima, ¿no? Qué guapa estás, qué maravilla, qué plano más, vamos a hacer una escena maravillosa. Es que es muy pesado, qué belleza de plano, qué maravilla, pero qué actriz más increíble. Es verdad, entonces, fue por eso. De repente se giró y me dijo, ¡cállate! ¡Cállate!
maravilla! ¡La amo! Sí, ¡cállate ya! Y yo dije, uy, fue así, es verdad, no me acordaba. Yo eso que se hacía pequeñita no lo vi, porque como estaba de espaldas, yo dije, está ella concentrándose, pero hombre, la tercera temporada ya uno no se concentra tanto. Yo dije, Mónica, qué guapa estás, no sabes el plano tan bonito que vamos a hacer, qué maravilla esta cena, qué gloria estar aquí contigo, yo dirigiendo, qué barbaridad, si esto no es dirigir. ¡Cállate! Si esto... Y ella dijo, ¡cállate ya! Pero todo bien, por lo que veo. Y bueno, se paralizó el plató, el director de foto me miró como diciendo, creo que está enfadada. Digo, sí, pero le pasa algo por otras cosas, ¿sabes? Yo sin saber que era yo. Totalmente. Porque yo soy vehemente. Entonces ya ella, tal, hacemos la toma, que fue la primera, claro, lo hizo genial, claro, se le puso cara de sota, de tal, lo hizo genial y dije, vale, corte, nos fuimos a la otra y al rato veo que se había ido, no sé qué, se había desmaquillado, se había marchado ya, y me llama. Avergonzadísima y me llama, de haber montado un pollo, perdona. porque es lo que más odio hacer. Y yo digo, pero qué maravilla que me grites, me fascina que me griten en un plato, que me digan que me calle sobre todo, que no te grite por decir cosas bonitas. Claro. Maravillas. Sí, te lo prometo, por decirle cosas preciosas, porque además era la verdad. O sea, que no es que yo vea a una actriz hecha una porra y digo, oye, esta chica hay que subirle el tono. O sea, es que dice, oye, cariño, no te preocupes que la cena es muy bonita, mira, hay un traveling, mira, ven, mira para que lo vea, mira, es un traveling, aquí avanza. No, cállate. No era eso, ¿sabes? Era, joder, Mónica, qué guapa, qué barbaridad, pero qué... Quiero decir, se lo decía entre familia, o sea, gente que llevamos ahí 3 años juntos que nos han visto las cacas, quiero decir, o sea, que nos han visto en pelotas, en las peores circunstancias. Y conoce nuestros defectos. Y además Jaime, el director de fotos, se me acercó y me dice, qué guapa, mira, qué guapa está. Y encima calentando. Y yo dije, qué guapa. Ala, venga, la que se dio. Pero mira, igual que decimos esto y ese día yo me crucé, es verdad que lo que tiene Javier es que llega el rodaje y hace que todo el mundo esté de buen humor. Como ahora aquí. Consigue que todo el mundo se ría. Que todo el mundo se ría menos uno. Bueno, yo ese día. Pero no, es verdad, es que es así. Y todo el mundo, y claro, rueda las escenas como si fuera lo último que fuéramos a hacer en nuestras vidas. En nuestras vidas, sí, a mí eso entonces me pasa, consigue que todo el mundo, desde la de maquillaje, ¿no? Gemma, corriendo, no, espera, tal. Todo el mundo se involucra muchísimo. El sonidista me decía, cállate, no hables entre tomas. Estás hablando en las tomas. Y digo, ¿qué hablo? Dice, estás hablando, cállate. Sí. Bueno, luego se puede limpiar, pero es que ellos dicen una frase y tú les jaleas. Eso es, muy bien. Y ahora, eso, mírale, y eso. Entonces me decía, cállate. Pero tú has trabajado con directores que tengan esa vehemencia. He trabajado con directores que hablan entre tomas, sí. ¿En italiano? No, en italiano no, pero en español sí. Hostia, lo digo, ¿no? Bueno, ya está, hace muchos años. Lucía del Sexo, Julio Medem hablaba mogollón entre tomas. Y dije, pero ¿cómo vamos a montar esta película si este señor no para de hablar? Oye, no para de hablar y luego pues no se le oye, la película lo borraron. Y dije yo, pues puede ser fácil como borrar. Y de repente me acordé cuando me dijeron, ¿estás hablando? Y dije, uy, como Julio Medem. Igual ya no lo hace, pero en aquella película hablaba muchísimo. Igual se enfada ahora por haber dicho esto. No, vale. No, pues que tenemos muchas ganas de ver su nueva peli. Y hablando de toda esta experiencia, estos 3 años como director también en esta temporada, como actores, que vosotros teatro, cine, tele, ¿habéis aprendido algo que digáis, de esta serie también me llevo como actor algo técnicamente que yo no tenía, algo corporalmente, algo físicamente? Yo sin ninguna duda, porque no había tenido nunca un trabajo tan dilatado en el tiempo con la importancia del personaje, entonces se aprende muchísimo. Lo repito en cada entrevista, perdona Javier, pero este señor me enseñó en los primeros días de rodaje a respirar, porque a mí me decían primer plano y yo enseguida hacía... Sí, se ponía intensa. Me ponía intensa. Y Javier del otro lado, en el contraplano, me miraba y me decía, respira. Y sentido común y escena, mírame a mí y ya sale. Es básico, pero para mí era nuevo, ¿no? Por esa lección nos la tenemos que decir siempre todos los actores. ¿Sabes lo que pasa? Que hay un ritmo, sobre todo en el thriller, en el género, que yo me he dado cuenta que es como, venga, vamos, venga, todos preparados, vamos. Que es un poco yo, ¿sabes? Que es un poco yo. Esa energía. Y entonces de repente dices, bueno, cuando digan acción, ahora los actores tendrán el derecho, sobre todo el privilegio, de parar el tiempo. De que no es acción y ya tienes que hablar, sino que es acción y te miras al otro y te lo miras y ya cortarán ellos en montajes, ¿sabes? Es mucho o y dejas poco, un poquito larga por delante de la toma realmente... y un poquito por detrás tal, que es maravilloso para los montadores luego. Claro. Y entonces, claro, entras en una dinámica de locura y entonces ha habido figurantes o gente que menos avezada en esto, que de repente empiezan a hablar y cuando dicen acción y hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y ya hablan, ¿no? Y entonces viene el sonista y dice, deja de decir acción y luego ya hablas tú, ¿sabes? Entonces eso pasa mucho, pero es un poco esa disciplina rápida de ya, ¿no? Que te contagia. Y a los actores pues hay que dejarnos, pues eso, respirar, que es lo único importante que hay que hacer. En la vida. En la vida, claro.
están... Quizá está un poco manido eso de hablar del entorno como un personaje más de la serie, pero es que pasa, ¿no? O sea, todas las localizaciones gallegas donde habéis grabado le da mucha credibilidad al relato. Una de las que aparece en esta tercera temporada es el astillero de Navantia. Ahí se puede apreciar esa lucha sindical, esa clase obrera, ¿no? Con esa crítica social. Yo creo que hay una construcción muy real de lo que pasa en sitios muy determinados de Galicia, ¿no? Es que ha sido un cuadro fantástico de esa zona, que es la Costa Ártabra, ¿no? De Ferrol en concreto, porque la primera temporada era la parte rural, los caballos, tal, los pueblos, las aldeas, las parroquias, tal. La segunda era la religión y los militares, y la tercera son los astilleros y el sindicalismo, ¿no? Entonces creo que lo han hecho muy bien, porque han descrito muy bien la zona. Y nos siguen queriendo mucho en Ferrol, que tela marinera, porque va a ser una primera temporada y que bien, pero hemos estado 3 años ahí. 3 años molestando, cortando calles, cortando carreteras. Matando a gente. Pero, por ejemplo, era fascinante ver, nos decían siempre que la figuración, decía, oye, ¿dónde sacáis esta figuración tan buena? Dice, no, es que es toda la ciudad, o sea, todo el mundo se quiere apuntar. O sea, hay hordas de gente apuntándose para la figuración. El taxista que nos llevaba para arriba y para abajo Manel sale de oficial en el Arsenal. Entonces hay un montón de... cuando notas que cuando te sales fuera a rodar, ¿no? Que en Madrid siempre es más complicado, las grandes ciudades que están tan acostumbrados a cortas la Gran Vía y es un puñetero caos, ¿no? Bueno, no puedes rodar por los pitos porque está todo el mundo quejándose. Aquí era fascinante las 3 temporadas. Todo favor. Y después lo que dices, o sea, es una serie, como la tituló alguien en la primera temporada, dijo una serie con vistas, ¿no? Que era una crítica mala. Luego ya ese crítico ya me ha dicho que la tercera le gusta mucho más. Lo tienes ahí. Lo tengo, además es amigo, lo tengo cruzado. No, mentira. Nos reímos mucho. Pero es verdad que es una serie donde uno de los personajes principales es el ambiente, el paisaje, ¿no? Lo que rodea. Y claro, los acantilados más altos de Europa continental en la primera temporada. Un astillero militar que no se rodaba desde Botón de Ancla, yo creo, ¿no? Que Botón, o sea, el Arsenal, ¿no? Pero yo qué sé, que no se había abierto nunca nadie el Arsenal. Yo me acuerdo que entre las naves estas del astillero son naves que tienen, yo qué sé, 400 metros de largas. Claro, porque hacen unas piezas gigantescas. Imagínate, salen, las sueldan, las soldan, las sueldan, ¿no? Las sueldan. Las soldan, diría yo. Soldar. Las soldan. No, me oye fatal, las sueldan. Yo creo que sueldan. Bueno, perdón. Vale, se lo dejamos a Isaías a Fuente. El libro estilo. Vale, Isaías a Fuente. Las amoldan, soldar, las soldan. Que va, que es las sueldan. Bueno, yo qué sé, bueno, eso, que era continuemos. Isaías, esto es tuyo. No, y es cierto que la serie ha sido, al principio fue un pequeño fenómeno en Galicia, pero ha sido una de las más vistas de Movistar. Las plataformas no dan datos, pero de vez en cuando dejan caer cositas. Sus éxitos, y es cierto que es una serie muy vista, muy querida. ¿Por qué creéis o cuáles creéis que son un poco las claves para que un thriller... Pues es que ahí nos hacen esta pregunta, que por qué el thriller o por qué el género o por qué los asesinatos ahora reales y las ficciones, los documentales se ven tanto, cuando yo los veo tampoco. Pero es que están de moda, ¿no? Es decir, están de moda desde hace mucho tiempo. O sea, muchas plataformas basan su estructura fundamental en el género, ¿no? Sí, pero la nuestra es ficción, digamos, no es un true crime. Entonces no sé, yo no lo sé. Sí, recuerda es que los nunca se sabe. Americanos, ¿no? O nórdicos, que tienen mucho de tal. Pero hay una vinculación también emocional a los personajes, ¿no? Bueno, pero eso es lo que queríamos. Hombre, Pepe Coira y Fran Araujo siempre dicen que las tramas les divierten mucho, tal, pero que ellos siempre intentan escribir sobre todo personajes con cara y ojos, que les pasen cosas más allá de los asesinatos y de las maldades que se puedan cometer. Y quizás es eso. No lo sé, yo no tengo ni idea. Porque a veces haces cosas que te quieres mucho y fracasan, y a veces haces peplums y triunfan. Los dos actores. Protagonistas, claro, necesito los dos actores, claro. Bueno, los 3, esta temporada los 3, porque está Darío Loureiro, que hace el personaje de Tacho, que es la perfecta... Qué día que yo tan bonito, que es el... La tercera pata del banco. Eso. Claro, sí. Sí, porque realmente en esta tercera temporada Maite y Tomás asumen su amistad, se conocen, se respetan, investigan juntos, se ayudan, ya no le esconde tanta información como le escondía, y realmente tiene que haber un tercer personaje que sea el que va en contra de todo, ¿no? Ese chico de la calle que tiene mucha agudeza para descubrir quién es bueno, quién es malo, por dónde investigar y tal, es otra línea de investigación muy interesante, pero a la vez un tipo que no acepta, por ejemplo, que Tomás, pues la forma de pensar de Tomás, de cómo quiere acabar sus días o cómo quiere pensar que puede acabar él.
y después pues se le abre un futuro maravilloso frente a estas dos personas y no quiere que nada de esto se acabe, ¿no? Entonces ese personaje le da una fuerza enorme a la temporada. Total. Sí, es como el espectador mirando por una rendija. Ya en la segunda fue como un descubrimiento, ¿no, Darío? Claro. Si el frío rompe la noche, descarcha. El hielo hará crecer la herida. Muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer teneros. Gracias a vosotros. Cada vez que veamos Sois a Javier, 3 patas por manco, somos ya, 3 patas por manco. verdad. Y a partir de ahora, cada vez que nos crucemos con Javier Cámara, whatever, mira, me vas a gritar. Lo tengo clarísimo. Hombre, ya lo sé, pero ya me lo dicen tus amigos. El cine en la SER con Pepa Blanes. Hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras, aguarda, aguarda. Del lodo crecen las flores más altas, más altas. Si baten contra los muros las aguas, de la grita nace la duda más sabia. Si estás encallado en la arena mientras los cañones avanzan, pronto te darás cuenta. Y quizá hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, estás atrapado en las sombras. Aguarda, aguarda. Del lodo crecen las flores más altas, más altas. Si estás atrapado en las sombras, avanza, avanza. Pronto te darás cuenta de todo, de nada. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.